Bueno, aquí es uno de los conceptos que pronto más les llamó la atención y que más estaban preguntando, que es el concepto de homología y analogía, y después de ortología y paralogía. Voy a tratar de definirles de qué se trata esto. Nuevamente no es fundamental para su vida como médicos, pero pues vale la pena que tengan esos conceptos. Entonces primero vamos a hablar de caracteres homólogos y análogos. Entonces un carácter análogo es un carácter fenotípico que tiene funciones similares pero orígenes evolutivos diferentes. El ejemplo que está representado aquí es las garras de un topo, que es mamífero, que las usa para cavar, y no sé cómo se llame esto del insecto, no sé mucho de insectos, ¿cómo se llamará esto? Las patas del insecto, que tienen una forma similar a las garras del topo, se llama incluso grillotopo porque tiene un cierto parecido con el topo, y usa esta estructura que, como sea, llámese como se llame, sirve para lo mismo que sirve la estructura de las garras del topo, para cavar, para hacer agujeros. Entonces, esto es un ejemplo de un órgano análogo, función similar, estructura incluso similar, porque si sirve para lo mismo, a través del proceso de selección natural evolutivo, pues se van seleccionando esas características morfológicas que hace que ese organismo sirva para la función que se está utilizando. Entonces, hace que sean parecidos, pero el hecho de que sean parecidos no indica que tengan el mismo ancestro evolutivo, sino que tienen funciones similares, entonces llaman órganos análogos. Un ejemplo, las alas del colibrí o de los pájaros con las alas de los insectos. No tienen un ancestro evolutivo común, son muy parecidas desde el punto de vista morfológico, pero tienen ancestros evolutivos diferentes. Entonces sería un carácter análogo. ¿Qué sería un carácter homólogo? Las alas de un colibrí. Un carácter homólogo pues son caracteres que tienen un ancestro evolutivo común. Al tener un ancestro evolutivo común se espera que sean similares, aunque a lo largo de la evolución se pueden separar un poco, pueden haber cambios que hacen que sean muy diferentes. El ejemplo es el ancestro común, que es este primer animal que es el que se cree que es el ancestro de los animales terrestres, este primer animal que decidió, bueno, que por selección natural o por presión evolutiva salió del mar, colonizó la tierra, era un cuadrúpedo que tenía esta extremidad, y esta extremidad pues es el ancestro común de todas las extremidades de los organismos terrestres actuales. Aquí dice cocodrilo, o sea, la pata de un cocodrilo, la estructura ósea del ala de un ave, no sé qué es esto, ballena, no alcanzo a ver, aquí este es el humano, estos otros animales, esto es un murciélago, ¿no es cierto? Algo así. Bueno, entonces, estos son órganos homólogos. No tienen la función exactamente igual, todos son para el movimiento, para el desplazamiento de los animales, pero pues por ejemplo en aves evolucionó de una manera, en el proceso de selección natural y de evolución, pues cambió estos huesos, si ustedes se fijan tienen la misma estructura, el húmero, el radio y la ulna, todas las falanges, pero obviamente van apareciendo diferencias de acuerdo a la especialización de los organismos en el proceso evolutivo. Entonces, eso es en cuanto a caracteres homólogos y análogos. Esto era lo que se usaba previamente para construir los árboles filogenéticos. Qué tanto se parecían, se pensaba si podía tener un ancestro común y se iban organizando en qué tanto se parecían o no. Cuando hablamos de genes, ya no nos preocupamos por los análogos, sino que solamente nos interesan los homólogos. Entonces, cuando se habla de genes homólogos, o sea que tienen un ancestro evolutivo común, los genes homólogos pueden ser ortólogos o parálogos. Esto es, yo en mi vida había visto esto antes de empezar a estudiar genética, o sea, es un concepto que no es tan útil para, pero pues está aquí en la presentación, entonces menciono, no, sí es muy útil para la gente que trabaja con esto, pero para no, o sea, usted no lo va a hacer mejor médico saber frente a un paciente que un gen es ortólogo y un gen es parálogo. Al paciente tampoco le va a interesar, sí que pero pues hace parte de la construcción del conocimiento que ustedes deben tener para poder entender la medicina. Entonces, un gen ortólogo, entonces son genes homólogos, estamos hablando de solo genes homólogos, o sea, ancestro común, que ha evolucionado de un gen ancestral. Eso es un ortólogo. Entonces, todos los genes que tienen un ancestro evolutivo común se consideran genes ortólogos, perdón. Eso se refiere a diferentes especies. Entonces uno coge el gen X, identifica ese gen X en diferentes especies e identifica si ese gen X tiene el mismo ancestro común en todas esas especies. No es algo fácil de hacer.
ni les voy a explicar cómo se hace, pero eso se trata de la ortología. Genes homólogos con un ancestro común. Es difícil decir, bueno, pero ¿qué diferencia tiene que, pues si es un gen homólogo, pues tiene un ancestro en común? Pero cuando lo comparan con el parálogo, ya van a entender la importancia de hablar de genes homólogos, ortólogos y parálogos. Los genes parálogos son genes homólogos que se producen por un proceso de duplicación génica. Entonces, los genes parálogos son dentro de la misma especie. En alguno de los talleres de bioinformática hicimos un ejercicio sobre eso. ¿Alguien se acuerda, logra conectarlo con qué? ¿Con procesos de duplicación génica? No me acuerdo qué base de datos era, pero ¿se acuerdan la pregunta específica que ustedes resolvieron? Donde encontraron genes parálogos, no sabían el nombre de eso, pero eran genes parálogos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los diferentes tipos de hemoglobina en el mismo cromosoma, en la misma región génica? Esos genes de hemoglobina que usted veía, la hemoglobina alfa, la beta, la gamma, que están ubicados en el mismo cromosoma, creo que era cromosoma 15 o 14, no me acuerdo, son genes parálogos, porque es un proceso de duplicación génica. Esos genes, había un gen de hemoglobina ancestral, que seguramente es el homólogo de otros genes de hemoglobina en otros organismos, pero ese gen de hemoglobina ancestral se duplicó y generó un parálogo. Ya la misma especie tiene dos genes de hemoglobina, ¿sí? ¿Qué importancia tienen los genes parálogos desde el punto de vista de la evolución? ¿A quién se le ocurre? Mucha información ya, ¿no es cierto? Ya los veo que están como desconectados. ¿Se les fundió el cerebro? Apenas son las 8:10, cada una hora. ¿Voy más rápido? Menos información, menos profundidad y más velocidad. Bueno, ¿qué importancia tienen los genes parálogos? La evolución, ¿qué digo? ¿Por qué? ¿Cuál es su nombre? Ángela dio la respuesta correcta. O sea, los genes parálogos permiten una evolución más rápida. Porque piensen ustedes en la hemoglobina. Si un organismo, una especie, tiene un gen de la hemoglobina, en algún momento ocurrió un proceso de duplicación génica y se generó un parálogo de la hemoglobina. Esta hemoglobina original sigue produciendo la hemoglobina para que el organismo no tenga alteraciones, y este gen duplicado tiene la libertad para mutar. Se pueden probar diferentes variables de hemoglobina sin que nada le pase al organismo, porque tiene su gen normal de hemoglobina. Entonces esos genes parálogos evolucionan más rápido, se separan más rápido entre ellos, porque no está la limitación de si este muta, el organismo va a tener un fenotipo anormal. Entonces, al principio les dije, los seres humanos tenemos un 99% de parecido con el chimpancé. Eso es lo que dice todo el mundo, pero es mentira. Realmente no es el 1% de diferencia. La diferencia es 10 veces mayor que eso, porque las secuencias duplicadas, los elementos móviles, o sea, los que no están limitados por la evolución, tienen tantas diferencias que hacen que nosotros ya nos parezcamos. Obviamente nos parecemos mucho al chimpancé, pero no tanto como al 99%. Entonces, en estudios recientes ustedes van a encontrar que la gente dice que puede ser 10 veces más, que es un 96%, sigue siendo muy alto. O sea, nos parecemos más al chimpancé que cualquier otra especie. Hay otro animal al cual somos más relacionados, no me acuerdo el nombre del primate, pero nos parecemos más a esos primates que a cualquier otra especie. Es más, si nosotros comparamos el genoma humano con el del chimpancé, nos parecemos más al del chimpancé que la rata con el ratón. Si comparamos nuestro genoma con el del ratón, nos parecemos más al del ratón que el ratón con la rata. Así somos, así es. Un ejemplo, el ejemplo de las hemoglobinas. ¿Ustedes creen todo lo que yo les digo? De pronto puedo estar diciendo que ya podemos caer en suena raro, busquen a ver si ese concepto es correcto. No, listo. Miren ejemplo de ortólogo y parálogo para que les quede más claro. Esto es nuevamente un dendrograma, un árbol filogenético donde se compararon las secuencias de una hemoglobina ancestral, que es la hemoglobina beta, y una hemoglobina que fue generada por un proceso de paralogía, duplicación génica entre diferentes especies. Entonces, estos son los genes ortólogos. Estos genes son ortólogos porque es la misma hemoglobina que ha evolucionado a lo largo de las diferentes especies. Y por ejemplo, esta hemoglobina de humano es paráloga con esta hemoglobina de humano, que es otra hemoglobina diferente. ¿Queda más o menos claro el concepto? Si no lo entienden de todo bien, no se preocupen, van a tener tiempo después, si les interesa, de analizarlo más.
Un ejemplo de un alineamiento de genomas. Entonces esto es una representación gráfica. Ustedes la pueden ver, por ejemplo, es en una de las bases de datos, la de la Universidad de California. La USCC. En esa están se pueden alinear genomas, ya están alineados. Entonces simplemente las regiones negras significan regiones similares entre diferentes genomas. Los espacios son esos espacios que yo les decía que había que hacer para poder alinear secuencias donde se ha perdido un elemento. Esto representa una región que es muy conservada en todas estas especies que se están comparando aquí, y así sucesivamente. Pero quiero pasar rápidamente por aquí, también por aquí, por aquí, por aquí, y vamos a llegar a un ejemplo práctico para ya terminar la clase. Esto es un ejemplo de una aplicación de genómica comparativa. Nos gastamos no voy a profundizar en todo lo que se encontró. La razón de presentar esto es que hay un investigador colombiano en este trabajo, Mauricio Quimbaya. No lo conozco, pero él era profesor de aquí hasta el año pasado. Llegué yo y lo reemplacé, ya no es profesor. No, mentira, era de otra unidad. Pero es un artículo muy interesante no es cierto. Se habían ido unos profesores, entre ellos yo. Él me estaba reemplazando a los profesores, regresamos, entonces pues está en otra universidad ahora. Entonces básicamente lo que quiero que hagamos ahora es, no les voy a hacer una descripción detallada de la investigación, pero quiero que ustedes se tomen 5 minutos para discutir entre ustedes cómo harían esta investigación, y después comparamos lo que ustedes pensaron con lo que hizo Mauricio, con el grupo de esta gente que creo que es un grupo de Bélgica. Entonces, esto es un artículo publicado en una revista especializada en biología molecular, fue publicado hace 2 años, este es el nombre de la revista y este es el título del artículo. En español sería algo como identificación de genes mutativos de cáncer a través de la integración de datos y genómica comparativa entre plantas y humanos. Finalmente, cuando uno lee el título de un artículo, uno se hace una idea de qué se trata la pregunta de investigación que los investigadores trataron de responder con los resultados que están presentando en el artículo. ¿Qué querían hacer los investigadores? ¿A quién se le ocurre cuál era la pregunta de ellos, de acuerdo al título? Piénsenlo un momentico y yo ya vengo. Me están preguntando qué significa putativo. ¿Alguien sabe que usted se ha rezado la novena? Que José es el padre putativo de Jesús. O sea, que no es el real, pero se piensa que podría serlo. Es un supuesto padre de Jesús. Entonces de eso se trata putativos, o sea, genes que podrían estar involucrados en el proceso de cáncer. ¿Ya tienen ruido? No, pregúntame desde ahí. ¿Alguien ha pensado de qué se trata la pregunta de investigación de este grupo? Es simplemente parafrasear, o sea, repetir en otras palabras el título del artículo. ¿Qué querían hacer los investigadores? Identificar los genes de cáncer putativo. ¿Y qué significa eso? No, está bien, pero o sea, posibles genes. O sea, lo que quería hacer Mauricio con Lieben de Bayer, o como se llame, era identificar genes que posiblemente pudieran estar relacionados con cáncer, haciendo genómica comparativa de plantas y humanos. O sea, ellos van a trabajar con plantas para buscar genes que puedan ser responsables de cáncer en humanos. Suena extraño, ¿no es cierto? Esta es una aplicación de genómica comparativa. ¿Les queda claro lo que es? ¿Más o menos? Entonces, yo les propongo esto. Ustedes son los investigadores, ustedes son Mauricio Quimbaya hace 4 o 5 años, y el grupo de investigación les propone este problema. Nosotros queremos hacer genómica comparativa entre plantas y humanos para identificar genes que puedan estar relacionados con el proceso de cáncer. Obviamente genes nuevos,
Entonces ya saben, P53 está mutado en no sé qué porcentaje de los genes, el 60%. Obviamente uno no va a hacer esto para identificar P53 porque ya se sabe. La idea es identificar genes de función desconocida o genes que previamente no se han relacionado con funciones que podrían estar involucradas con el desarrollo de cáncer en humanos. ¿Entienden la pregunta? Entonces les propongo esto, tómense 2-3 minutos en grupo o individual y piensen qué harían ustedes con todo lo que hemos visto, con todo lo que ustedes ya saben de bioinformática, para identificar genes, comparando el genoma de plantas con el de humanos que podrían estar relacionados con cáncer. ¿Sí? ¿Entienden la pregunta? Pues para que descansen un poquito, tómense los de tiempo y un tiempo corto y ya venimos y les presento los resultados. Este es un concepto importante. Las plantas no desarrollan cáncer. Mira, perra. Dile que te cante la cucaracha. ¿Y qué le dices? Campana sobre campana, mientras y sobre campana. Yo aunque casi me canto. Y Laura también. Que hay unos genes que se llaman genes MO. Profesor, una pregunta. Es que estábamos mirando y dice que las plantas
La evolución es tan fuerte que nosotros tenemos que con las clases. Pero esos genes tienen que ver con desafíos genéticos, que pueden estar relacionados con violencia. Pero no piensan en genes específicos, sino en una estrategia global comparativa. Y no se buscan genes específicos, sino que se buscan comparativos. ¿Cuál es la posición? Sí, pero no quiero que penses en un gen específico, sino en una estrategia de comparación. Vamos a comparar humanos, comparando humanos, vamos a sacar tiene que estar capacitados en más comparación, que le debe buscar genes nuevos, no genes que ya se conocen. Creo que una cosa es que las plantas son los organismos vivos con mayor cantidad de cromosomas. Entonces, en primer lugar, si se comparara una planta con un humano, es imposible porque tienen muchos. No es imposible, pero se puede comparar. Podría seleccionar una parte de pero digamos los exones de las plantas, la comparación entre los exones de las plantas y los exones de las plantas que a la 1, de 1 a 4. ¿Ahora van a estudiar más o ustedes estudian que los se quedan regalados? No, yo soy el galero. Entonces sacamos por sí, por favor. ¿Alguien tiene alguna hipótesis ya? Es que me dicen que el examen de ustedes es a la 1, entonces acabemos con la clase para que queden libres para estudiar. Ahora ya no me acuerdo. Ryan, ¿qué día tenés? Hagan silencio, por favor. Ya vamos a hacer la discusión de las ideas que se les ocurrieron dentro del grupo. Les muestro rápidamente la metodología que usó el grupo de IBE con Mauricio y terminamos. Brian. En los humanos resulta que cuando la alimentación por insulina genera una activación. Hagan silencio, por favor. No alcanzo a oírte bien. ¿Otra vez? Bueno, entonces en los humanos cuando se libera insulina genera una cascada de señalización en la célula que genera que PKB genera una translocación del glúten hacia la membrana y sintetiza la glucosa. Entonces en cáncer resulta que también PKB, bueno, en un poco. Tengo una pregunta, ¿qué es PKB? ¿Qué gen es ese? No lo conozco. ¿Pero es un gen en mamíferos o de plantas solamente? No sé si es en humanos, pero sí es en humanos. Ah, es en humanos. PKB. Que PKB genera la sobrevivencia de estímulos que en condiciones normales serían las normas. Entonces, si nosotros mutamos PKB, generaría que la célula no se mueva. Y a la vez genere la entrada de Glucosa. Para que eso es lo que genera, facilitar la energía para la proliferación excesiva de las células cancerosas. Entonces yo pensaba que, digamos, en las plantas podría generarse una mutación suponiendo, porque la verdad no tengo ni idea cómo funciona una célula vegetal, que también se regularan los canales de glucosa por PKB, y generar la mutación que a partir de ahí se genere. O sea, lo que estás proponiendo es utilizar las plantas como un modelo de experimentación. Si tenemos los ratones o tenemos otros organismos que son más parecidos, se podría hacer eso. Pero lo que está bien la idea. Básicamente lo que vos estás proponiendo es un gen que podría estar relacionado con cáncer, evaluemos el fenotipo al mutarlo en un modelo experimental que propones que sea planta. Yo te diría que es mejor hacerlo en algún animal, en alguna célula de animal, un ratón, incluso células humanas, y trabajar a nivel celular, que daría unos resultados más parecidos o más fácilmente extrapolables a los humanos. Pero la idea de la genómica comparativa no es como dar ese salto de pensar en un solo gen y pensar en el genoma.
Esa es la idea de la genómica comparativa, no trabajar gen por gen, sino utilizar toda la información del genoma para encontrar nueva información al comparar genomas de diferentes especies. Entonces, está bien la idea, pero no fue lo que hizo Mauricio, porque él estaba trabajando era con genómica comparativa, ¿sí? ¿Cómo te llamas? La idea de Laura es bien interesante, o sea, las plantas uno podría pensar que tienen una protección, que alguien lo había mencionado también, una protección que es específica a las plantas, a la radiación ultravioleta. Entonces ver cuáles son esos genes, ver si los tenemos los humanos y ver cómo se podría hacer para mejorar eso. Pero ellos no están pensando en genes de protección, ellos están buscando genes que podrían estar relacionados con el desarrollo del cáncer. Entonces está bien, me parece buena idea, pero eso tampoco fue lo que hizo Mauricio, pero está muy bien, muy buena idea. ¿Santiago? Sí. Pues nosotros acá hablamos y tuvimos en cuenta que en primer lugar, como las plantas tienen gran cantidad de cromosomas, entonces esto hace que muchos de los genes que están dentro de los cromosomas sean ortólogos. ¿Pensarías que son ortólogos o parálogos? Ortólogos, yo diría que son ortólogos. ¿Quién tiene una idea diferente a la que tiene Santiago? Pues es que Entonces, usted tiene un organismo que tiene muchísimos genes, comparados con otros organismos, ¿ustedes pensarían que son genes ortólogos o parálogos? Esos genes que le sobran a las plantas, por ejemplo, o que tienen de más las plantas. ¿Por qué parálogos? porque no somos ortólogos. No. Porque tiene genes de madre, entonces ¿Por qué no podría? ¿Por qué? María. porque tiene genes de madre, y después lo que ha dicho. Ah, bueno, entonces Es más lógico pensar que esos genes adicionales se originaron por duplicación de genes previos a que son genes que desaparecieron de la evolución de todos los otros organismos. Entonces, realmente lo que están llenas esas plantas de genes parálogos. entonces ahí está, entonces si son parálogos, entonces podríamos tener en cuenta en el momento de la replicación del material genético, se podría ver los genes parálogos y ver la diferencia entre los genes parálogos de las plantas y de los humanos. Santiago se aproximó peligrosamente a lo que hizo Mauricio. Está muy bien. Muy cerca a la idea que tuvo Mauricio. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, entonces les voy a mostrar rápidamente lo que se hizo. Entonces este era el problema de investigación, si es posible encontrar nuevos genes reguladores del ciclo celular, oncogenes o genes supresores de tumores, que ustedes saben que son los genes relacionados con el cáncer, realizando una comparación sistemática de los genomas de las plantas y de los humanos. Entonces básicamente es buscar nuevos genes que no se conocen en humanos, que se conozcan en plantas que podrían estar relacionados con estos procesos que están relacionados con el desarrollo de cáncer. Bueno, esto es una introducción de por qué las plantas son importantes desde el punto de vista de la investigación, las diferencias. La pregunta es si es posible identificar oncogenes utilizando plantas como modelo. Entonces, pues la investigación demuestra que sí. Entonces, básicamente lo que hicieron los investigadores es buscar genes que se han anotado. ¿Qué pasó? Buscar genes que se han anotado en plantas que están involucrados en procesos de regulación del ciclo celular, ver si hay ortólogos en humanos y ver y proponer que esos posibles ortólogos en humanos están relacionados con el proceso de cáncer. ¿Entienden la idea? En principio es muy sencilla, es el principio básico de la genómica comparativa. Hay un genoma que es el genoma de plantas. Ese genoma de plantas está bien anotado. Se sabe que ciertos genes del genoma de las plantas están relacionados con control del ciclo celular. La idea es identificar esos genes y verificar si existen ortólogos de esos genes en plantas en humanos y proponer que esos nuevos genes que están relacionados con el proceso de regulación del ciclo celular podrían estar involucrados en el desarrollo de cáncer. ¿Entienden ese concepto? Entonces, piensen ustedes más adelante. Supongamos que después de hacer la comparación se encontraron, por decir algo, 50 genes que son anotados en plantas relacionados con ciclo celular y que son ortólogos en humanos. Tienen 50 genes candidatos. ¿Qué harían con esos 50 genes candidatos? Porque hasta ahora tienen una predicción. Dicen, estos 50 podrían estar involucrados en ciclo celular en humanos porque están involucrados en ciclo celular en plantas. ¿Cómo validan ustedes ese resultado que encontraron
desde el punto de vista bioinformático. ¿Cómo lo validan después? ¿Qué harían ustedes? ¿Entienden saben de qué estoy hablando o ya están? ¿Ni idea? 5 minutos de atención y terminamos, porque no les voy a mostrar nada más. Mauricio y el grupo de Mauricio. Vos me vas a responder la pregunta. Te voy a hacer la pregunta si me la entendés y vos me la respondes. Entonces, ¿cómo te llamas? Para Daniela. El grupo de Mauricio hizo un análisis bioinformático de genómica comparativa que es muy parecido a lo que propuso Santiago. Cogieron el genoma de una planta, analizaron qué genes están anotados en esa planta relacionados con control del ciclo celular. Digamos que encontraron 1000 genes. Entonces en esa planta hay 1000 genes que están relacionados con el control del ciclo celular. Ustedes ya lo saben, o no sé si lo vieron. Ustedes ya saben que es un gen supresor de tumores y un protoncogeno. Sí. Los genes que están relacionados con el control del ciclo celular o son genes supresores de tumores o son protoncogenos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de un gen supresor de tumores, Daniela? Daniela. Inhibir procesos de proliferación o permitir la muerte celular. O sea, todo lo que suprima la formación de tumores, pues es eso. Entonces no solamente es proliferación, sino también, por ejemplo, los genes que inducen apoptosis son genes supresores de tumores, porque inducen la muerte de células que tengan daño del DNA, por ejemplo. ¿Cuál es la función en general de los protoncogenes? ¿Regular qué? Proliferación, crecimiento, diferenciación o resistencia a la apoptosis, por ejemplo. Entonces, se encontraron 100, ¿dije 100 o 1000? 1000. Se encontraron 1000 genes relacionados con esos procesos, o sea, genes supresores de tumores en plantas o protoncogenes en plantas. Se hizo un análisis de genómica comparativa y se buscaron ortólogos. ¿Cómo te llamas? Pues entonces para Daniela y Natalia. Ustedes nos van a responder la pregunta. De esos 1000 genes que se encontraron en plantas, se buscaron ortólogos en humanos. Y se encontró que habían 40 ortólogos en humanos. O sea, en un organismo totalmente diferente a nosotros, se encontraron 1000 genes supresores de tumores y protoncogenes, lo compararon con el genoma de nosotros y se encontró que nosotros teníamos 50 de esos 1000 genes. ¿Sí? Esos genes no estaban anotados en nuestro genoma, nadie sabe la función de esos 50 genes. ¿Cómo hacen ustedes para validar si esos 50 genes que se encontraron funcionan en nuestro organismo como genes supresores de tumores o protoncogenes? Haciendo Esperamos que Natalia y Daniela lo piensen un poquito, porque la presión de la pregunta la asusta un poquito, y a ver qué nos dicen ellos. ¿Tenés alguna idea, Natalia? Daniela. Vayan pensando los otros, me dan la respuesta y terminamos. ¿Vos tenés alguna idea? Hagan silencio que... ¿Cómo te llamas? Camila nos va a dar una idea. Esa es la hipótesis de ellos hasta ese punto. La pregunta es, ¿cómo evalúan ustedes si esa hipótesis que le estás dando es correcta o no? Porque hay que demostrar que eso realmente funciona, si no basta solamente con decir, lo que vos estás diciendo es correcto. O sea, uno supone que si tienen la misma secuencia, tienen la misma proteína, pero estamos hablando de plantas comparadas con humanos. Entonces, habría que demostrar que realmente eso funciona ahí. Natalia y Daniela, ¿todavía no? ¿Sí? ¿Natalia? Muy bien, Natalia. Se hace una validación en el laboratorio aumentando la expresión o disminuyendo la expresión de ese gen. Esa es una opción. Uno lo puede hacer en un ratón, ¿no es cierto? Hace una muta el gen en el ratón, que si está en humanos y plantas seguramente también está en ratón. Lo muta en ratón y ve qué pasa. Lo puede hacer en células, que es mucho más fácil. ¿Otra idea? Pues tenemos una. Que de pronto hacerlo con genes parálogos para... pues como son de la misma especie. El problema de los parálogos es que como ellos evolucionan divergentemente, si lo encontrás no te daría más información. ¿Brian?
Ah, sí, pero no nos metamos en eso porque... Otra idea de cómo validar que un gen está relacionado con cáncer. Muy fácil, ¿a quién se le ocurre? Podría generar cáncer, podría mutarlo, ¿no? Eso es lo mismo que dijo Natalia, o sea, mutar el gen y ver qué pasa. Aumentar la expresión o disminuir la expresión. ¿Qué pasa si ustedes cogen personas con cáncer y evalúan si esas personas con cáncer tienen la mutación o tienen alterada la expresión de sus genes? Es otra idea, ¿no es cierto? O sea, estudiar ya personas que tienen el fenotipo y ver si ese fenotipo es secundario a alteraciones en algunos de los 50 años. Eso fue lo que hizo Mauricio. Ustedes van a encontrar la presentación un poco de diapositivas que muestran todos los resultados, pero no se las voy a mostrar porque yo creo que ustedes ya no están en la actitud de recibir más información. Pero todo eso es un resumen de lo que dijo Natalia y lo que les dije yo, y espero que lo hayan entendido. ¿Tienen dudas? No. Bueno, entonces mucha suerte en el examen. Nos vemos en segundo semestre. Los que pasen